da mucho gusto saludarlos. Estamos en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y uno de los cursos que con frecuencia impartimos aquí en el centro y que más nos piden los alumnos es el taller de escritura para abogados. Hoy precisamente quiero compartir con ustedes algunos de los conceptos que se examinan y que se exponen en el taller que damos en el centro, porque estoy convencido de la enorme importancia que tiene para poder ser abogados exitosos que escribamos bien, que tengamos una suficiencia en nuestra forma de expresión escrita que, insisto, nos haga mejores profesionales del derecho. Bienvenidos pues a esta reflexión, a esta introducción al taller de escritura para abogados. Una de las cosas que quiero señalar, con ello estaríamos empezando esta reflexión sobre los conceptos generales del taller de escritura para abogados que se imparte en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, es que la buena escritura es uno de tus principales valores profesionales. Naturalmente que se han ido imponiendo en México en diversas ramas y materias las llamadas audiencias orales, pero hay algo en lo que no nos podemos equivocar. Escribir bien es indispensable para ser un abogado exitoso. Todavía hoy la mayor parte de nuestro trabajo como abogados tiene que ver precisamente con la expresión escrita. Escribimos demandas, contestaciones de demandas, recursos de amparo, cualquier tipo de escritos de ofrecimiento de pruebas, pliegos de consignación, escrituras notariales, en fin, una serie de documentos que pues son importantes en el desempeño práctico de nuestra profesión. Además, hoy en día en las sociedades del siglo XXI, pues naturalmente todos de una u otra manera somos escritores. Escribimos continuamente, incluso en cuestiones que uno podría parecer o considerar que son triviales, pero escribimos cuando publicamos en Twitter, cuando publicamos en Facebook, por ejemplo, cuando enviamos un correo electrónico. Y en este sentido lo que les quiero decir es que las palabras son una especie de embajadoras. Las palabras nos representan a nosotros mismos y la pregunta importante que se tienen que hacer ustedes es ¿cómo quieres que te representen las palabras? No es una cuestión menor, déjenme poner un ejemplo. Imagínense que ustedes son titulares de un despacho jurídico, que ustedes tienen su propia oficina de práctica profesional y que de repente viene un joven a pedirles trabajo. Se acerca un joven con ustedes y les dice que quiere trabajar en su despacho. Se presenta, es un joven con una buena presentación, que tiene un buen promedio en la escuela, que aparentemente pues cumpliría todos los requisitos para trabajar en su despacho, pero ustedes con posterioridad revisan sus perfiles en redes sociales, revisan su timeline en Twitter, revisan su perfil de Facebook y se dan cuenta que todo lo que publica pues tiene una mala redacción, tiene una expresión escrita deficiente, no sabe hacer uso de los signos gramaticales, no construye bien las frases, no sabe usar los acentos, las palabras las pone con faltas de ortografía, etcétera, etcétera. ¿Ustedes contratarían a esa persona? ¿Ustedes pensarían que esa persona es la persona indicada, la persona adecuada para trabajar en su despacho? La respuesta es que probablemente no, porque ¿qué pasaría cuando ustedes le indicaran a esa persona que tiene que enviar un correo electrónico a uno de sus clientes o que tiene que hacer un memorándum para que lo revise el director general de la empresa a la cual ustedes le están prestando servicios jurídicos? Ahí pues esa función que mencionábamos de que las palabras son nuestras embajadoras, son nuestros cónsules, nuestros representantes, pues estaría, digamos, poniendo en riesgo su propia calidad profesional, pondría en riesgo la viabilidad misma del despacho. Por tanto, lo que quiero decir es que no tenemos que disminuir la importancia ni pensar en que exageramos cuando decimos que un abogado tiene que escribir bien. Es fundamental en la práctica y tenemos que elevar nuestras calidades de expresión escrita para ser profesionales del derecho exitosos. ¿Cómo hacerlo? Ahí les van algunos tips, algunas sugerencias. En primer lugar, cabría señalar que lejos de lo que dice el imaginario popular,
La buena escritura no depende solo de una suerte de inspiración. No es que de pronto estemos sentados en nuestra oficina, en nuestro escritorio, en una biblioteca y llegue como si fuera una especie de lluvia, como si fuera una especie de viento, algo así como las musas que nos inspiran y de pronto nos convertamos en pocos minutos en buenos escritores. Eso no funciona de esta manera. Por el contrario, la buena escritura se puede aprender y se tiene que desarrollar como un hábito. Por tanto, mi primera sugerencia sería, si ustedes quieren escribir bien, escriban mucho. Dedíquenle un tiempo cada día de preferencia a la escritura. Por ejemplo, piensen de acuerdo con sus propios ritmos biológicos, de acuerdo con la manera en que mejor se sienten respecto de su propia fisiología, en qué momento del día están más lúcidos, en qué momento del día tienen mayor claridad mental, en qué momento del día se pueden concentrar mejor y reserven una parte de esas horas precisamente para dedicarse a escribir sin interrupciones, sin estar en las redes sociales, sin estar consultando internet, sin estar atendiendo el teléfono celular. Concéntrese solamente en escribir. No hay una receta, no la tengo yo ciertamente y no creo que exista para determinar cuál es la mejor hora para escribir. Decía en alguna entrevista famosa el gran novelista mexicano Carlos Fuentes que él se despertaba muy temprano en la mañana, a las 5 de la mañana, tomaba un ligero desayuno, se arreglaba un poco y a las 6 de la mañana ya estaba sentado escribiendo sus artículos, sus novelas, sus libros. Trabajaba ininterrumpidamente de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía y con ello cumplía su rutina diaria como escritor. La pregunta que se tienen que hacer es, ¿ese es un horario que les acomoda a ustedes? Yo en lo personal puedo compartir el hecho de que ninguno de mis libros ha sido escrito en la mañana. Yo prácticamente en las mañanas no escribo, no me siento concentrado, mi fisiología o mi biología, mi ritmo biológico pues no está en esa tarea y sin embargo me siento muy bien escribiendo en las noches. La mayoría de mis libros los he escrito a partir de las 10 de la noche. Hay veces que cuando tengo mucha carga de trabajo y cuando ya quiero terminar un libro, me siento todos los días a las 10 de la noche y termino a las 2 o a las 3 de la madrugada de escribir. Hay veces que escribo menos, escribo de las 10 a las 12 y media a la 1, en donde ya estoy terminando mi jornada de escritura, pero ciertamente lo que les digo es háganlo diariamente. No se pongan una meta, creo que no tiene sentido, de número de páginas. Reserven un tiempo diario, reserven 1 hora, 2 horas, el tiempo que ustedes puedan para escribir, pero concentrados, sin ningún tipo de interrupciones, porque eso los hará, sin duda alguna, mejorar la calidad de su escritura y convertirse en personas que escriben bien, que tienen una escritura de calidad. Ahora bien, toda buena escritura debe de tener 3 objetivos. Son 3 las cosas que nosotros queremos lograr con una buena escritura y son los siguientes. En primer término, claridad. En segundo lugar, brevedad. Y en tercer lugar, utilidad. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos 3 términos. Con claridad me refiero al hecho de que seamos comprensibles, de que aquello que pongamos por escrito realmente lo concibamos como un mensaje que proviene de una persona que emite ese mensaje y que tiene que llegar de manera prístina, de manera clara, de manera perfectamente transparente al destinatario de ese mensaje. No sirve de nada que seamos especialistas, expertos, incluso eruditos en determinada materia, en determinado tema, pero que no sepamos transmitir ese conocimiento, que no sepamos difundir nuestras ideas de manera adecuada. Por tanto, y en esto recupero una idea del gran filósofo italiano Norberto Bobbio, el primer deber de un intelectual, decía Norberto Bobbio, es ser claro. Yo incluso diría que es más importante ser claro que saber mucho sobre determinada materia. Si nosotros tenemos muchas ideas sobre un tema, pero no podemos expresarlas con claridad, ¿de qué sirve? En cambio, si tenemos a lo mejor 1 o 2 ideas, pero las expresamos con claridad, las hacemos llegar a quienes nos están leyendo, creo que eso es algo, sin duda alguna, muy valioso.
En segundo lugar, brevedad. Creo que es algo que cabe enfatizarlo ante una audiencia, como seguramente son quienes nos están viendo, de abogados o de estudiantes de derecho, porque precisamente los abogados o estudiantes de derecho nos caracterizamos por cierta prolijidad al escribir. Somos exagerados incluso a veces con el volumen o con la longitud de nuestros escritos, y esto es algo que ha sido objeto de comentario y, si me permiten ustedes, incluso hasta de burla. Hay quien dice que los abogados escriben pues tantas y tantas páginas que tienen la duda o causan la duda de si estarán cobrando su trabajo por kilo, ¿verdad? Porque realmente es exagerado lo que hacen al extenderse, pues a lo mejor en demandas de 200 y 300 páginas. Me ha tocado verlo en la práctica profesional, que luego se corresponden también con una longitud excesiva de las sentencias. He llegado a ver sentencias incluso de la Suprema Corte de 1,600 y de 1,400 páginas. Es verdaderamente exagerado. Por tanto, este objetivo de la brevedad creo que nos sirve y nos sirve mucho. Tercer objetivo de una buena escritura: utilidad. Tenemos que hacernos una pregunta importante, una pregunta relevante, que es la siguiente: ¿para qué sirve esto que estoy escribiendo? ¿Qué información le va a dar a los lectores? ¿Qué utilidad tiene? Esta es la tercera característica. Y para poder cumplir adecuadamente con esta tercera característica, creo que es indispensable que nos pongamos en los zapatos del lector, que nos preguntemos: cuando el lector revise mi texto, ¿para qué le va a servir? ¿Cómo va a enriquecer su perspectiva sobre el tema? ¿Cómo voy a aportar elementos que nutran su punto de vista o que lo mejoren como profesional del derecho o que lo mejoren incluso como persona? En este sentido, creo que siempre ponerse en los zapatos del lector es algo importante. Vamos a volver sobre ello más adelante. Tengo otro comentario sobre ese punto, pero de momento creo que estos son los tres objetivos que tenemos que tomar en consideración. Hay 4 cosas que necesitamos para escribir bien. Son 4 cuestiones, dejando a un lado los 3 objetivos que acabo de mencionar, y son las siguientes. En primer término, para escribir bien necesitamos tener ideas. Necesitamos haber pensado sobre un tema, necesitamos saber qué decir, qué queremos decir, cuáles son los puntos importantes a exponer en una determinada área temática, sobre una determinada exposición, etc. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos ideas, en la medida en que verdaderamente hayamos reflexionado sobre un determinado tema, es mucho más probable que tengamos una escritura de calidad. En ausencia de las ideas es difícil escribir bien, escribir de manera clara y de manera útil para nuestros lectores. En segundo lugar, además de tener ideas, pues hay que saber expresarlas. Me refiero ahora al punto concreto de la riqueza lingüística. El hecho de que tengamos permítanme ponerlo en estos términos, una especie de almacén gramatical, de recursos lingüísticos, de recursos gramaticales que nutran esa buena escritura, que nutran una expresión adecuada de nuestros textos. ¿Y cómo hacerlo? No es fácil. Esta cuestión de saber expresar las ideas, con frecuencia nos pasa que tenemos casi, como dicen coloquialmente, en la punta de la lengua o en la punta del lápiz determinada idea y no sabemos expresarla. Yo en esto tengo una sugerencia concreta que quiero compartir con todas y todos ustedes que están seguramente en el ejercicio profesional de la abogacía o son estudiantes de derecho. Mi consejo, mi tip, mi sugerencia es que lean muchos libros no jurídicos. Y no me estoy equivocando. Efectivamente, dije muchos libros no jurídicos para formarse como un buen abogado. ¿Por qué? Porque de la buena literatura, es decir, de la buena novela, del buen ensayo económico, político, sociológico, histórico, de la buena poesía incluso, los abogados podemos aprender el uso enriquecido del lenguaje. Podemos aprender del uso riguroso de las palabras, de la iluminación que los mejores escritores de la historia de la humanidad tienen para compartirnos y para ilustrarnos sobre cómo escribir bien. En tercer lugar, es necesario que esas ideas que nosotros tenemos las podamos acomodar en el texto, en un texto. Es decir, la pregunta importante aquí que nos tenemos que hacer es: ¿en qué orden vamos a poner nuestras ideas? ¿Cómo vamos a estructurar el texto
para ponerlo al servicio de los objetivos que tengamos al escribir. ¿En qué secuencia van a ir las ideas? ¿Cuál va a ser el formato de nuestro texto? ¿Cuál va a ser el orden de exposición? Creo que esto es indispensable tenerlo claro para generar una buena escritura y sería la cuarta cosa que necesitamos para lograrlo. La tercera cosa, perdón. Y la cuarta cosa es tener capacidad de crítica para mejorar el texto. ¿A qué me refiero con eso? Hay un proceso psicológico que ha sido muy estudiado. Los psicólogos lo han analizado, lo han discutido y lo han identificado perfectamente, que yo lo voy a expresar de una manera muy coloquial. Consiste en que la mayoría de seres humanos hay una cierta tendencia de los seres humanos lo digo de manera coloquial, repito, a enamorarnos de nuestros textos. Escribimos algo, lo imprimimos o lo vemos en la pantalla de la computadora y pensamos que está muy claro, que es un texto perfectamente ordenado, que es un texto perfectamente comprensible, que no tiene ningún defecto. Sin embargo, ese enamoramiento de nuestros textos, pues con frecuencia nos impide ver algún posible defecto, alguna cuestión que necesitamos mejorar. En esta capacidad crítica sirve cuando sea posible, porque en la práctica de la abogacía pues no siempre lo es, pero cuando sea posible sirve dejar descansar un poquito el texto, dejar que el texto repose y volver a él viéndolo con unos ojos más frescos, viéndolo con un poquito más de distancia, para que podamos advertir en qué frases, en qué párrafos, en qué secciones del texto tenemos que mejorar. De tal suerte, repito, que hay cuatro cuestiones que nosotros debemos de poder lograr para escribir bien, que son las siguientes: tener ideas, saber expresarlas, saber acomodarlas en el texto y tener capacidad crítica que nos permita no quedarnos con la primera versión, sino ir enriqueciendo progresivamente a través de revisión y revisión el contenido de nuestros textos. No se vayan, seguimos con esta conversación sobre los conceptos básicos para una buena escritura que necesita todo abogado. Continuamos.